días, amados hermanos. Venimos en el día de hoy continuando con nuestra escuela dominical. Recordemos que estamos estudiando el catecismo de Heidelberg y ya vamos para la pregunta número 48. Para contextualizar, vamos a hacer un pequeño resumen de unas últimas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta 45, todavía ahí, déjalo ahí. En la 45 vimos que Cristo resucitó, venció la muerte y es nuestra esperanza de la vida eterna. En la pregunta 46, que es la que estamos viendo anterior, la rojita, donde estaban las figuras, la anterior, esa, ahí, estábamos viendo que el Señor Jesucristo subió al cielo y entendimos que pues antes de él subir al cielo, pues estaba en el cielo y descendió y se encarnó de la Virgen María y no hubo participación humana allí, ¿no? Vivió, murió, resucitó, que ya es lo que hemos venido estudiando, ¿no? Y estuvo con sus discípulos cuando resucitó, la cual pues se le reveló todo lo que tenía en la Escritura y en la ley y los profetas. En la 46, que es la que tenemos allí en la vista, vemos que el Señor Jesucristo subió al cielo delante de sus discípulos, dando cumplimiento a las promesas realizadas, donde está preparando moradas y entró al cielo una vez por siempre. Vimos también que permanece allí para nuestro bien, porque Él está vivo. Y vimos que Él resucitó cuando se les presentó, estaba con su cuerpo, con carne y hueso, y que no había sido glorificado cuando Él subió, y volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Vendrá así como lo vimos ir, dice la palabra que regresará. En la pregunta 47, ahí en esa imagen podemos ver que Cristo, vimos todo lo... ¿Qué figura ven ahí? ¿Alguien me puede leer las tres? ¿La puedes devolver de a uno en uno? La imagen, eso, desde ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Ustedes están viendo algo o no? Bueno, eso fue lo que ya vimos. Después de que resucitó, fue elevado. Luego, la siguiente, Juanda. ¿Qué dice? Permanece allí para nuestro bien. Y la última, que Él regresará a juzgar. Eso es el resumen de la 46. Bueno, en la 47 vemos que Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Y la pregunta de la vez pasada, ¿alguien me la puede leer ahí fuerte? ¿Pero acaso no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo, como lo prometió? Y la respuesta es la siguiente, que está ahí en amarillo, Juanda, que dice que Cristo es 100% hombre, que fue lo que vimos en la clase pasada, 100% Dios. En su naturaleza humana no está en la tierra, pero que su divinidad, su majestad y su gracia, a través de su espíritu, está presente. Para empezar la pregunta de hoy es importante que entendamos ese 100% hombre y 100% Dios. Voy a hacer una comparación guardando las proporciones para entenderlo. Es como 100% hombre, hagamos de cuenta que nosotros estamos parados al lado de una hormiguita. Entonces, la hormiguita es 100% hormiguita. No deja de ser hormiguita, así sea chiquitica.
Pero comparado con nosotros, la hormiguita no es nada si somos 100% personas, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque la humanidad es limitada. Aunque esté 100%, sin embargo, ya vamos a poder enganchar para la pregunta 48, para poder entender este concepto. Vimos que en su naturaleza humana no está en la tierra, pero está a través de su divinidad majestuosa y gracia a través de su Espíritu Santo. Eso fue lo que vimos la clase pasada. La pregunta de hoy es, si su humanidad, que es la siguiente, la anterior, sí, déjala la anterior que estaba bien, Juanda. ¿Hay alguien que me lea, por favor? ¿Qué dice? Ascendió, bajó, vivió, murió, resucitó. No, al contrario. Sí, sí, sí. No, así y vuelve. Exacto. Entonces dice que bajó, creo que dice. Sí, bajó. Bajó porque estaba en los cielos cuando tomó carne. Sí, la pregunta de hoy, ahora sí, pregunta 48, Juana. La pregunta 48 es la siguiente. Juanda, la siguiente. Que alguien que la lea fuerte. La pregunta. Están viendo el azul, ¿cierto? ¿Qué dice esa pregunta? Si su humanidad no está presente donde sea que esté su divinidad, ¿no significa esto que las dos naturalezas de Cristo están separadas una de la otra? ¿Se entiende la pregunta que nos plantea el catecismo? Si su humanidad no está presente donde sea que esté su divinidad, o sea, hay un poquito de... no sé. Bueno, la vamos a aclarar. ¿Alguien más o alguien que la quiera aclarar? Y luego hay una pregunta, luego viene la pregunta, entonces me da un poquito de... Ah, esto es la misma pregunta. Todo es una pregunta. Sí. Pero es O sea, dice acá la pregunta, no lo hiciste. pero si la naturaleza humana no está en todas partes, ¿dónde está la divina? ¿No se separan con esto las dos naturalezas en Cristo? Exacto, entonces, ¿qué está diciendo? Si su humanidad no está presente, que fue lo que vimos la clase pasada, ¿cómo es si su humanidad no está presente junto a su divinidad? ¿Significa que sus naturalezas están separadas? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué no? Porque la pregunta de hace 8 días fue porque sabemos que es 100% Dios, 100% hombre, entonces no se podría separar la divinidad de la humanidad si son 100% los dos. Correcto. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia? ¿Sí es claro? Para poder arrancar. A ver, va a preguntar Julietica, que está levantando el dedo. Bueno, entonces, y ahora la respuesta, que es en la siguiente diapositiva. Alguien que la lea fuerte, duro. ¿Qué dice en la amarilla y duro? De ninguna manera, puesto que la divinidad de Cristo no tiene límites y está presente en todo lugar. Es evidente que su divinidad ciertamente está más allá de los límites de la humanidad que tomó, pero al mismo tiempo su divinidad está y permanece personalmente unida a su humanidad. Entonces, esa es la respuesta del catecismo que estamos estudiando. ¿Qué entienden de esa respuesta? Que el Señor está presente tanto en cuerpo como en alma. Y si el cuerpo está arriba, ¿cómo está presente acá? Está el Espíritu Santo. Correcto, lo que está contestando el catecismo es un rotundo no. Dice, si su humanidad no está presente junto a su divinidad, ¿significa que sus dos naturalezas están separadas? La pregunta es, ¿están separadas sus dos naturalezas? Y la rotunda respuesta bíblica de la palabra de Dios que ha creído la Iglesia históricamente durante todos los tiempos es que no. Y dice no porque su divinidad es ilimitada. Y es ilimitada, es que es omnipotente, en este caso vamos a aplicar el omnipresente. Está en todo lado.
es omnipotente, es omnipresente, es omnisapiente. A lo que estamos en este momento vamos a aplicar la omnipresencia de Dios. De la divinidad de Cristo está presente en todos los lados, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Correcto? ¿Dónde está la humanidad de Cristo? Sí, pero ¿dónde está? En el cielo. Correcto. Dios, entonces, para entender esto, ahí dice la respuesta con un rotundo no, porque su divinidad es ilimitada. Otra respuesta que hay ahí en lo amarillo, en la segunda, dice, porque su divinidad está más allá de la humanidad. ¿Sí es claro ese concepto? Su divinidad está más allá de la humanidad. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di ahorita? Tengo una pregunta. Señor. Es difícil. Sí, señor. Siendo que toda la creación fue hecha por Él Sí. y para Él. Los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Él. Eso tiene incorporalidad. Sí, ya ahí va la respuesta. Entonces, no, es que no, ese es el argumento para la pregunta. Sí. Entonces, ¿a qué se refiere con la humanidad de Cristo diferente a la divinidad de Cristo? Entendiendo que acá se dice que su divinidad está por encima de su humanidad. Correcto. Entonces, Si no hay una respuesta, yo tengo una respuesta. Sí. No es por escucharlo, es para aprender. para aprender y profundizar. Sí, claro. Porque alguno va a decir, oiga, Jesús no tenía cuerpo, Sí. entonces no era ser humano verdadero en la eternidad. Sí, sí está la respuesta. Alguien que... Entonces La respuesta está en la Biblia. Busquen en Génesis la creación del hombre. no, sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer una pequeña distinción, porque hay que hacer el empalme. Esta mesa se acuerda que es para... ¿Qué dice ahí? Entonces, en el empalme correcto, solo quiero que me escuchen antes de que participen, porque el empalme correcto es considerar cuando está hablando humanidad, en qué contexto lo está haciendo, porque cuando está hablando de humanidad, la Biblia, referente a este momento histórico, cronológico, está hablando a mortalidad, por eso se habla de encarnación, nacimiento, crecimiento, madurez, muerte, resurrección. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros los seres humanos tenemos esa mortalidad. Correcto. Ahora, la humanidad en Cristo, recordemos que es permanente, única y gloriosa. Voy a hacerles un ejemplo. Él cuando se encarnó en un mundo mortal, lo hizo bajo las condiciones del mundo que Él creó. Por eso dice Filipenses que Él se despojó a sí mismo. Sí. Porque Él es un ser inmortal tomando forma de un ser mortal. Ahora, ¿qué pasa cuando Él va al cielo? Él está en un cuerpo glorificado, como lo aprendimos hace 8 días. Correcto. Entonces Él está allá, pero su Santo Espíritu está acá con nosotros. Ahora, si nosotros hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando del Dios único y verdadero. Al único que veremos es a Jesús, porque es el único que tiene cuerpo. Pero lo que nosotros estamos hablando es de la presencia de Dios en medio de nosotros. Lamentablemente nosotros, por nuestra mortalidad y nuestra inmadurez, a veces, ¿qué nos pasa? Vemos solamente lo que ven nuestros ojos naturales y no vemos con los ojos que deberíamos ver. Dios está aquí y está presente. Que no lo vemos, ¿por qué? Porque no se han cumplido todos los tiempos. Recuerden que la misma advertencia que Jesús le hizo a María, ojo, acabo de resucitar, mírenme, pero no me pueden tocar. ¿Por qué razón? Porque para estar con Él, en la presencia de Él, todos vamos a estar con un cuerpo glorificado. Correcto. Es ya, pero todavía no. Sí, un poquito complicada eso de la humanidad. Sí. Pero la palabra humanidad para Jesús, dentro de lo que nosotros estamos viendo, es verlo dentro de su mortalidad o fuera de su mortalidad. Porque tiene un antes, cuando se crearon todas las cosas. Sí. Luego, tiene un después, cuando se cumple y se encarna, Sí. nace.
crece, o sea, es un mortal como nosotros, pero luego asciende y está en un cuerpo glorificado y él sigue siendo verdadero humano. Sí, En ningún momento él dejó de ser humano y toda la humanidad responde a él, por eso Dios nos llama amigos, Dios nos dice hijos y eso es algo importante para nosotros. Pero pastor, tengo también ahí una ¿Objeción? Sin duda. Lo que dice el pastor, se le presentó a María, no me toquen porque pero también se le presentó a Tomás y le dijo que pusiera el dedito en la llaga. Hace 8 días lo solucionamos. Ya le contestamos a mi hermano. Ya. Bueno, esa pregunta sigue siendo muy interesante, que la hizo nuestro hermano Jan Lee, nuestro diácono, hace 8 días. Porque a María le dijo, no me toquen porque todavía no he subido al cielo. Pero a Tomás le dijo que Sí, pero acá ya está la respuesta. que no era un fantasma. Eso es como cuando uno a veces habla con los hijos y uno les dice, ¿le estoy hablando en chino? Acá estoy. Entonces, más o menos lo que dice la palabra de Dios, que es lo que nos importa, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y yo les decía que yo creo que la cara que ellos hacían era porque ellos creían que era un fantasma, un espíritu, que no era... Lo mismo que pasó cuando estaba caminando por las aguas y creyeron que era un fantasma. Exacto. Y todavía no había... Entonces, enfocándonos en la pregunta y en la respuesta, lo que dice el Señor Jesús es, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y de ahí en adelante podemos seguir leyendo y en ningún momento dice que Tomás le metió los dedos acá. No, lo que pasa es que, bueno, nosotros vivimos en una cultura de iconos, de imagen. Todos los que estamos acá nacimos con un televisor, vimos el computador y hoy tenemos las pantallas. Y hay representaciones artísticas donde lo que hicieron en esto fue a Tomás así. Y eso es lo que hay en nuestra mente. Nosotros vivimos de imágenes. No leemos la Biblia. No leemos la Biblia, pero en la Biblia nunca dice Lucas, eso está en Lucas 24, para que lo comprueben. Lo más seguro es que cuando veamos a Jesús en la eternidad, no va a tener los huecos en las manos. No va a tener la cicatriz. Ni tampoco va a tener eso. Él va a estar... Ya está glorificado. Sí, correcto. Ya está glorificado. Entonces ahí se acaban las cosas. Ahora simplemente hay que avanzar con la pregunta porque tenemos poco tiempo. Sí. Porque todavía estoy... Correcto. ¿Cómo es posible que la humanidad... Exacto. Entonces, ya vamos para allá. Recordemos entonces, ya aterrizando, teniendo claro esta respuesta, dice, no porque su divinidad es ilimitada, es decir, la vez pasada también vimos que es omnipresente, está presente en todo lugar. Su divinidad está más allá de la humana, por limitaciones básicas que el pastor aclaró, de su mortalidad limitada, de nuestro cuerpo limitado. Su divinidad permanece unida a su humanidad. ¿Por qué permanece unida a su humanidad? Aquí son 100% hombre. Por 2 letras. Es. Exacto. Pero no porque sea un hombre, sino porque su divinidad, acuérdense, su divinidad 100%, su divinidad 100% y el 100% de la humanidad no es el mismo 100%. En porcentaje, sí es el mismo 100%. Yo soy 100% hombre. Yo, Mario González, 1.60, re chiquito. Para otros es alto. Pero si nos vamos a... Si yo me voy... O bueno, hagamos la comparación.
si usted y yo estamos acá, es porque Dios nos tomó para Él. Y Él está acá, pero nosotros somos minúsculos por nuestra naturaleza humana. ¿Es claro? Entonces el 100% de Dios está aquí en Colombia y está aquí en este lugar, pero también está en Corea con los que en este momento están reunidos, alabándole, glorificándole, dándole gracias en su día, o en China o en Japón, donde si usted es amarillo, verde, grande, de 2 metros, de medio metro, su divinidad está presente en todo su cuerpo. Y todo su cuerpo sigue siendo minúsculo, hablando de su cuerpo como iglesia, ¿listo? Para darme a entender. Ahora, la respuesta, desarrollando la parte inicial, recuérdense que en Génesis 6, el Señor, Génesis 6:25 dice, 6:26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Ese es el antes que el pastor había dicho. ¿A imagen de quién nos hizo el Señor? ¿A imagen de quién? La imagen y semejanza de Cristo. Del mismo de Jesús. Correcto. Entonces, estamos empezando, pero ya vamos a acabar. Estamos haciendo un refuerzo. El diácono Jenny tiene una preguntita. Cuéntenos. Y yo le digo si se la contesto ahorita o al final. Bien, es como para poder tener como claras las ideas. Sí, Antes de la fundación del mundo, sí, hay un trono, ¿cierto? Sí. No existe, ¿sí? Porque Sí. existe un rey eterno. sí, correcto. Allí estaba la divinidad de Cristo y su humanidad. Ahí está. Correcto. Bien. Esa es la respuesta, su cuerpo, su humanidad, ¿Cierto? su cuerpo, su imagen. 100% No se había- Dios, 100% Dios antes de todas las cosas. Sí, Listo. que es correcto. Cuando Dios creó todas las cosas, Sí. Cristo viene Mm, en el trono que está. Dios. Dios Padre. ¿Cuántos tronos hay? Recuerden que Dios es No, sí, eso Omnipotente. hace- ¿Por qué? Porque estoy llevándolo a esto porque la misma idea sí, que estamos nosotros viendo en este momento de que ahorita está Cristo en el cielo, Sí. su corporalidad está en el cielo, pero cuando baja sí, y está su humanidad aquí en la tierra, sí. ¿qué está en el cielo? O sea, en su trono. O sea, Sí. Por, Cuénteme que está en el Está cielo. su humanidad. Cuéntenos que está en el Estoy cielo. haciendo la pregunta, profe. Sí, pero yo... Está su humanidad ya. Está Dios. No departamentalicemos a Dios. Voy a hacer un ejemplo. Cuando es con relación a la soteriología, dice que el Señor Jesús subirá a la diestra de Dios Padre. O sea, Dios está en el trono. ¿Quién bajó? El Uno. Hijo. Ahora, eso es interesante. Nunca el trono está vacío. Siempre Dios es soberano y siempre está en ¿Cuántos control. tronos hay en el cielo? ¿Ah? ¿Cuántos tronos? Uno. No, sí. Es que la Uno, porque Dios es uno. Entonces, ¿por qué? O sea, solo con relación, Subiría mi miren. padre y me sentaría a la diestra, o sea, no. No, o sea, con relación solo a la soteriología. ¿Qué es la soteriología? La doctrina de la salvación. Cuando nosotros hablamos de la salvación, hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos del pacto de Dios, hablamos de Dios. Cuando hablamos de la creación, de la soberanía de Dios, hablamos de Dios. No estamos hablando Correcto. de ese aspecto. Calipsito, ven. Pero siempre nosotros estamos hablando de uno solo. Este es Calipsito. Caleb, el gran Caleb. ¿Qué tiene Caleb a su diestra? Ahora cambie la botella de agua por un báculo de autoridad. Para resolver esa pregunta, ¿Saben qué es un báculo, cierto? Un cetro. un cetro de... Solamente es un símbolo representativo de De poder. autoridad. Y ahí está está Dios, la autoridad está depositada en el que, recuerden que vimos, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra.
Vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí es claro la diestra? Es que mi duda todavía sigue, o sea, yo entiendo que... ¿Cuál es tu duda? Estando Cristo aquí, en la tierra, encarnado, ¿cierto? Yo sé que el trono no va a estar sin su divinidad. A eso es lo que yo estoy... Venga, Calixtito. No, es que no podemos hacer esas... por eso, nuevamente, Entonces, solo con relación a la soteriología. El mismo Solo ejemplo. Cuando hablamos de una explicación de Dios que hace para con nosotros, humanos finitos, con mente limitada, está diciendo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todas las demás doctrinas nos hablan solamente de Dios. Cuando nos invita la Biblia a hablar, dice, oremos a Dios en el nombre del Padre, oremos a Dios Padre en nombre del Señor Jesucristo. Nunca el trono ha estado, siempre Dios está ahí. Por causa de su justicia, solo para la soteriología tenemos la didáctica de decir, Jesús estuvo en medio de nosotros, pero el trono sigue estando Dios. No, nunca ha estado vacío. ¿Sí? La humanidad de Jesús siempre ha estado con Jesús. La encarnación, ¿qué es? Que su humanidad gloriosa, Él se despoja de eso para tener una humanidad mortal como nosotros. Él dice, se hizo semejante a nosotros. Léese en Filipenses 2. La humanidad, no Dios, no Jesús. Jesús no se hizo humano, solo su corporalidad. Pero Él se sujetó a esa humanidad porque vemos que estuvo en embrión, que pasó por parto vaginal, que tuvo que ser amamantado, que tuvo que aprender a caminar, que tuvo que aprender a hablar. Él no era el Superboy, él tuvo que aprender a hacer todas las cosas y su divinidad se fue revelando poco a poco. De hecho, cuando llega a los 30 años le dice, oiga, mujer, todavía no ha llegado mi tiempo. Ella tenía plenamente conocimiento de quién era él, pero no se manifestaba porque se sujetaba a sus padres y a las normas del pueblo de Dios, que después de los 30 años cumplía la mayoría de edad. Y solo cuando llegó a ese momento, no porque no lo podía hacer, y con todo, convierte el agua en vino. Por eso no debes hacer ese pensamiento. Su humanidad, Él la rebajó a esta mortalidad, en el sentido de que Él pudo ser atravesado por una lanza, flagelado, y le dolió, tuvo hambre, tuvo sed, pudo manifestar toda la mortalidad que nosotros tenemos. Eso es lo importante, no es que a Él lo golpeaban y como es Dios, es lo que dicen algunos, no le dolía. Entonces, ¿qué sentido tiene su humillación? Solo para la soteriología. En el trono siempre ha estado Dios, el trono nunca ha estado solo y nunca ha habido un poder que esté cerca del trono. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha permitido. En cuanto hubo un indicio de rebelión, Dios dijo, simplemente a Lucero, fuera de mi presencia, fue echado, y fue Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo que lo echó. ¿Sí es claro ahora sí? Esto puede ayudar. Calebcito, o Caleb, creemos al hombre a imagen y semejanza. Listo, lo creamos. Dice que ascendió, y que está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y dice que regresará, pero digamos que estamos antes de la creación y ya va a venir. ¿Me hace un favor? Lo deja ahí en la tierra, me lo deja allá. Ahí está el que va a ejercer autoridad y va Dios manifestado en la persona de Cristo. Pero no deja de ser Dios. Y el trono nunca estaba así. Hay un término teológico. ¿Se ha ido Calebcito de acá? La inmanencia de Dios. No se ha ido de ahí. Y cuando ascendió, sigue la autoridad ahí. ¿Es claro el ejemplo gráfico? Es claro, pero tiene una limitante. Porque Sí, Dios claro. sigue siendo Dios, Dios es omnipresente. Miren, le voy a decir una cosa. Ayer era 7 de diciembre, ¿eso no es 7 o 8? 7, listo. Ayer casi todos los que tienen conceptos paganos prendieron sus velitas. Aún cristianos, porque es un concepto pagano. Porque cada velita, no, es que esta es mi promesa, esta es mi petición, esto es mi esperanza. El cristiano no debe prender velitas y no debe pedir nada, porque estamos en Dios de Dios. Y en medio de ese 7 de diciembre la presencia de Dios estaba tanto en medio de cristianos ofendiendo a Dios y en medio de cristianos que no ofendían a Dios.
porque Él está presente. Cuando Jesús estuvo con nosotros, Él tomó la forma de un cuerpo mortal. ¿Qué pasaba? Que Él, siendo Dios, sabiéndolo todo, siendo omnipresente, omnisciente, Él ocupaba un lugar y un espacio limitado a eso. Pero Él lo sabía todo. Cuando Lázaro murió, ¿qué le dijeron Marta y María? Si hubieses venido. No, yo sabía y por eso me demoré. Para que Dios sea glorificado. Pero es solamente en esos 30 años que Él se sujeta a una humanidad corporal. Tú te preguntas ahí, ¿y qué pasaba con el trono? ¿Quién estaba? Dios. Dios. No, sí, uno se entiende porque también la tierra es parte del trono de Dios, es el estrado de sus pies. O sea, si no lo podemos separar. Sí, lo que sucede es que esa expresión metafórica tiene que ver con una enseñanza, que Dios está en control de todo, que su autoridad, su cetro, Él lo gobierna todo. No está dando una gráfica del trono de Dios como tal, sentado, sino cuando se habla del trono, se habla del báculo, se está hablando de que Dios está en control y en autoridad. Por eso Dios nos va a demandar a nosotros juicio, siempre, de lo que pensamos, de lo que hacemos. ¿Cuántos prendieron velitas ayer? No pido que me den una respuesta. La mayoría lo hizo en ignorancia, pero ofenden a Dios, porque la fiesta de ayer está dedicada a un ídolo que es María. Y nosotros no podemos cristianizar eso. Pero el pastor no nos ha enseñado miles de veces. Sí, claro, pero puede que haya... No, yo no prendo ni una vela, ni siquiera por moda. ¿Sí? Es como yo poner una foto de otra mujer que no sea mi esposa y decirle, mi amor, te amo. Raquel me mata. ¿Por qué razón? Porque saber que uno coge una foto de otra persona y esa fiesta de ayer es una fiesta a María. No es una fiesta para celebrar ni para guardar. Si nos dan festivo rico, descansen. Pero no es para prender velas, no es para pedir cosas, ni es para invocar nada, ni para tener nada, porque no es una celebración cristiana. El 24 o 25 de diciembre podemos decir que es cristiano, aunque Jesús no nació el 24. ¿Sí? No nació, pero podemos evocarlo, porque es un día que se celebra. Y podemos recordarlo de manera especial, igual que la Semana Santa. No es la fecha, ni sabemos, pero podemos hacerlo. De hecho, yo les voy a decir algo. Hoy es domingo, pero no sabemos si es domingo de verdad. No es el domingo del Génesis. Claro. ¿Por qué razón? Porque por miles de años no hubo una cronología exacta del tiempo. Primero hubieron 360 días, hubieron 280 días, hubieron 372 días, hasta que en algún momento se hizo un reloj preciso, se pudo contar el día, se pusieron a contar los años. ¿Qué quiere decir? Que ni el sábado es el sábado, ni el domingo es el domingo, y los nombres, pues es un nombre que se le da, pero hay un día que hay que guardar para el Señor y es el primer día de la semana. Correcto. Lo llame como lo llames. Exacto. Ahora sí vamos a empezar. Es importante, digamos, de esto se trata una escuela dominical, ¿Sí? de aprender, de preguntar, de corchar, pero aprendemos todos. Eso es bueno. Sí, claro. Pienso que el que no pregunta, No aprende. no aprende. Y si no hay preguntas, no hay posibilidad de enriquecernos con el que nos puede dar luz Y uno que de lo que está pasando. Entonces, no es cuestión de convencer, es cuestión de sacarse el preconcepto. No es cuestión de retórica y ¿cómo le contesto a Jan Lee si siempre me quiere corchar? No, es cuestión de que Jan Lee, si él realmente, es cuestión de que si Jan Lee siempre tiene, si la duda de él es legítima, él se va a ir contento por la respuesta o menos insatisfecho y llegará a esculcar la palabra. Pero son preguntas difíciles. Son preguntas Y está bien. que ni siquiera los grandes teólogos las han resuelto. Exacto, igual está bien porque en Deuteronomio 28 dice que lo secreto de Dios está allí para él. Y así nunca lo entiendo. En ese Dios que no veo, que nunca vi, es el que me tiene acá hoy. Y a usted y a cada uno de nosotros que estamos acá, ese Dios que no vemos, que nunca hemos visto, lo veremos y ese Dios fue el que oró por nosotros. Cuando estaba con los discípulos dijo, Padre, que por la palabra de estos que están acá, de estos 11 que están o 12 contando a Pablo,
ahí no estaba, pero de esos que te conozcan a ti y esos después le contaron a otros y han pasado todas esas generaciones hasta hoy. Acuérdense en este momento quién les dijo, Cristo los perdonó. Acuérdense quién les dijo, el Señor perdona sus pecados. Yo no sé si en su mente quién hay, pero a alguien la primera vez que le dijo, lo estaba rescatando para estar con él y ver su cuerpo en la eternidad y ver su cuerpo glorificado. Y no solamente el de él, sino el suyo y el mío con él glorificados, que es lo que dice la Escritura. En Jeremías 23:24 dice, ¿soy Dios de cerca y no de lejos? ¿Nos ocultaremos en algún lugar del Señor? Por más que creamos que allá nadie nos va a ver, en nuestros propios pensamientos nos ocultaremos del Señor, hablando de la omnipresencia de Dios. Dice que Él, en Jeremías 23:24 dice, Él nos verá y Dios lo llena todo. En Hechos 7, 48, 49 dice que es lo referente a la autoridad de Dios, que el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de sus pies, que es lo mismo que está en Isaías 66:1. Es lo que estaba hablando Pablo en ese momento. En Juan 1:14 dice que vimos su gloria cuando se manifestó en la tierra. ¿La gloria de quién? De Dios. ¿En quién se manifestó? Correcto. Y en Juan 3:13 dice que de él descendió del cielo y que solamente el que descendió es el que ascendió. Solamente el que bajó, que es la figurita que vimos antes, que decía tic, 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 que estaba en el cielo, que es antes de la creación, manifestación, cumplimiento de la promesa, y estamos esperando la culminación de los tiempos. Para terminar, en Colosenses 2:9 dice, en él habita corporalmente la plenitud de Dios. Señor y Dios, te queremos agradecer, amado Padre Celestial, por tu infinita bondad y misericordia. Gracias, Señor y Dios, te damos por esta escuela dominical. Gracias por haber permitido a los hombres en la historia escribir este documento importante que nos ayuda a entender tu palabra. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, que es nuestra guía segura. Gracias porque entendemos que el trono nunca estuvo vacío, que tú estás en todo lado, en todo momento, y en esta hora estás habitando en tu cuerpo, en todo el mundo. Los que hoy te están buscando, te están agradeciendo y están presentes, porque a ti te ha placido, Señor, traernos a tu templo, a tu casa, como iglesia, como cuerpo, Señor Dios, para honrarte, para glorificarte. Gracias por todo lo que haces cada día con nosotros, amado Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por el presbiterio, gracias por los ancianos, por los diáconos, por los miembros de tu iglesia, amado Señor. Te damos gracias, Señor, y te damos a ti toda la honra y la gloria. En nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Pueden tomar tintico, tienen